nueva, Liliana, para el futuro inmediato? No, doctor, todo en marcha nomás. Solo pedirles a todos que por favor silencien los micrófonos para que tengamos mejor audio en la grabación y después los activen en el momento de las preguntas. Bueno, doctor Palazzo, estamos listos para comenzar. No me escucho. Disculpe, profe. Está silenciado, profe. Sí, su micrófono. A ver si... Elegido por tus antecedentes, por tus condiciones, y el tema elegido es sumamente convocante, es un tema que la pandemia lo va a poner de nuevo en la palestra, de que las naciones, las organizaciones internacionales, los países, las provincias y los municipios van a tener que adoptar muchas normas en orden a la convivencia ambiental y a las exigencias preventivas y sancionatorias que tienen las infracciones. Así que muy bienvenido y gracias desde ya por tu colaboración. No, bueno, muy buenas tardes a todos. Muy agradecido y la verdad que es un honor y también una responsabilidad hablar adelante de ustedes. Más que todo, no es ni mucho menos una conferencia, sino tratar de conversar en relación a algunos temas referidos al poder de policía ambiental, que creo que tiene una actualidad y a su vez presenta novedades y problemas y por eso siempre me llamó la atención. Así que simplemente quería acotar, doctora Altamira, que también tiene mucha responsabilidad, además del doctor Palazzo, no solamente desde la cátedra, sino también con su constante colaboración en la gestión pública municipal, cuando me tocó ser funcionario, lo mismo que Leonardo Massimino, que tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto y uno aprende muchísimo, no solamente de sus libros, sino también de su consejo y de su gestión. Así que si se abrió el libro de pases al derecho administrativo, también tienen una altísima responsabilidad los dos. Y en sus orígenes, el doctor Torres Aliaga, al cual yo le quiero rendir un breve homenaje porque él fue el que me dijo, para saber derecho constitucional hay que saber derecho administrativo y también al revés. Así que a Guillermo, mi reconocimiento permanente. Les decía, ya yendo al tema, que el poder de policía ambiental me generó precisamente algunas dudas, algunas incertidumbres y sobre todo muchos motivos para estudiarlo, en el sentido de que es un tema totalmente abierto y en donde de arranque uno puede observar que hay una profusa cantidad de normas jurídicas y sin embargo los problemas subsisten. Con lo cual es un hecho o es un asunto la política o la temática ambiental que desborda los límites o las fronteras jurídicas y lógicamente el derecho tiene la altísima responsabilidad de encauzar formalmente lo que yo entiendo es el principal objetivo en este tema, que es la preservación del medio ambiente. Desde una perspectiva, si se quiere, física y refiriéndonos a nuestro país, claro que la temática es importante. Si uno tiene en cuenta, por ejemplo, los graves problemas que existen en la cuenca de lo que es el Río de la Plata, es decir, comenzando la zona que abarca los principales ríos de nuestro país, desde Rosario hacia el Plata, por la gran cantidad de desechos tóxicos e industriales que se arrojan día a día a los cauces de nuestras principales fuentes de agua potable, si se quiere. También es importante si uno tiene en consideración el auge de lo que es la deforestación, que inclusive en el ámbito de la provincia de Córdoba ha llegado a límites que van encima o por encima de la media mundial. Tenemos aproximadamente entre un 4 y un 5% de deforestación en nuestra provincia con motivo de la producción de carbono o para fomentar lo que es el monocultivo, especialmente de la soja. Y además, nuestro país, ya sea en la lumbrera, en las minas de agua rica o de, por ejemplo, Sierra Pintada,
también atraviesa el grave problema de lo que es la explotación de la minería a cielo abierto, lo que evidentemente está reflejando muchos focos de conflictos ambientales en donde en principio el derecho llega como muchas veces demasiado tarde o simplemente no puede cumplir con su función esencial en la temática, que es la de preservación. Otro dato relevante sobre el cual la provincia ha tomado cartas en el asunto a partir del 7 de junio próximo pasado, es decir, hace unos días, se refiere a que considerando que la provincia de Córdoba tiene más de 4 millones de hectáreas de recursos naturales, de áreas naturales protegidas, se ha lanzado un nuevo programa por parte del gobierno provincial tendiente a suministrar insumos, herramientas, mecanismos a los fines de proteger el medio ambiente. Esto como una primera aproximación que revela la importancia o en el contexto físico o ambiental en donde estamos insertos los argentinos y los cordobeses también en este momento. Esto implicó una respuesta por parte del derecho. En primer lugar, una respuesta, si se quiere, desde el punto de vista constitucional, desde la axiología constitucional, que tiene que ver con una suerte de profundización en materia de la protección de los derechos fundamentales, un cambio de concepción filosófico-jurídica que tiene que ver con el abandono de un criterio, si se quiere, estrictamente antropocéntrico para pasar a una protección, si se quiere, más abarcativa y comprensiva de otros valores jurídicos en juego, en este caso, el ambiente. Lorenzati siempre sostiene que ha habido un cambio de visión desde un antropocentrismo estricto a un geocentrismo, es decir, en una suerte de cambio de óptica que abarca otros bienes jurídicos y otras entidades u otros sujetos vivos, en el caso de la fauna, para proteger. A mí siempre me viene a la memoria en este caso, en cuanto a la visión distinta, ya no tanto del derecho constitucional, sino también del derecho público en general, que si el publicista o los operadores jurídicos que abordan la temática desde el derecho público es como una apertura, es como una cámara fotográfica que va ampliando el zoom, es decir, la visión tradicional de tutela y protección de los derechos fundamentales de primera generación, luego es ampliado el zoom, comprende más esta fotografía jurídica, incorporando entonces a los nuevos protagonistas de la protección ambiental. Cambio de visión, cambio de perspectiva que se traduce naturalmente también en normas jurídicas. Normas jurídicas de raigambre constitucional, en el caso de la provincia de Córdoba, por ejemplo, el artículo 66 y 68, entre tantos otros que protegen el medio ambiente, reconociendo el derecho, y a su vez esta Constitución de Córdoba, como tantas otras, luego del advenimiento de la recuperación democrática, que sirvieron de fuente al artículo 41 de la Constitución Nacional, que al mismo tiempo va a ser fuente, entiendo yo, de lo que debe entenderse como el poder de policía o la fuente normativa sustancial del poder de policía ambiental. ¿Por qué? Porque el artículo 41 de la Constitución Nacional, que viene profundizando y viene, como digo, resaltando este cambio de perspectiva en el derecho público, naturalmente que en su artículo 41 establece disposiciones muy importantes en torno al derecho al medio ambiente y al mismo tiempo en relación específica al poder de policía ambiental. ¿Por qué? Porque luego de resaltar que el derecho al ambiente es un derecho fundamental, es decir, el derecho que tiene toda persona a un ambiente sano, equilibrado, sustentable, resalta la indelegable e impostergable función estatal de proteger y de preservar el ambiente, incorporando también en el artículo 41 normas muy importantes en relación al principio rector que debe regir el poder de policía ambiental referido a la distribución de las competencias
entre el gobierno federal, los gobiernos locales y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para finalmente establecer una prohibición en relación al ingreso de residuos fundamentalmente nucleares. Es decir, el poder de policía ambiental tiene una fuente constitucional que está en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional y que por la misma cláusula, por el mismo artículo, conjuga con los poderes locales, con los poderes provinciales, la normativa en torno a esta materia. Será el gobierno federal, ahora que está tan de moda, o digamos, surgen los conflictos y ha habido un auge de la jurisprudencia de la Corte en materia de deslinde de competencias en el federalismo argentino, la norma del artículo 41 es muy estricta y muy clara en este sentido. Establece los lineamientos generales a tener en cuenta en materia ambiental, centrándolos en el gobierno federal, pero al mismo tiempo reconoce las autonomías locales como complementarias de esa política. En definitiva, es lo que dice Pedro J. Frías en relación a que el artículo 41 reconoce claramente lo que conocemos como el federalismo de concertación. Luego, uno si va afinando el enfoque jurídico y ya adentrándonos en el derecho administrativo, si el artículo 41 establece la fuente del poder de policía ambiental, lógicamente va a impactar también en concreto en lo que debe entenderse el derecho administrativo en particular. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en derecho administrativo, cuando hablamos de poder de policía, es una temática sumamente amplia, sumamente abarcativa en virtud de la concepción anglosajona del poder de policía, que comprende prácticamente todas las políticas públicas del Estado que tiendan al bienestar general. Y aparece en materia ambiental algunas particularidades, algunas cuestiones muy concretas y especiales que lo hacen, digamos, una temática muy puntual y que se distingue precisamente de ese concepto abarcativo, en ese concepto que implicó una evolución de la teoría francesa, la teoría anglosajona, para caracterizarlo de una manera muy, muy concreta, determinando rasgos característicos en el acto administrativo como la declaración por excelencia de la administración en relación al ejercicio de su función administrativa. Esto es muy puntual, es muy concreto y creo que anticipando lo que es alguna conclusión de lo que estoy tratando de comunicar, que el derecho administrativo ambiental merece cierto tratamiento especial por parte de la doctrina. Me parece que inclusive con una ley específica protectora o referida al medio ambiente como la 25675, creo que el procedimiento administrativo, la temática administrativa de la tutela del medio ambiente exige un tratamiento especial y no por remisión a normas, si se quiere, generales de lo que entendemos nosotros por derecho administrativo. Yendo ya a las características que uno observa, como había señalado, del poder de policía ambiental, obviamente que nos tenemos que remitir a la ley 25675, que es la ley de medio ambiente, que brinda un marco normativo, un límite, si se quiere, material, a través de determinados principios dentro de los cuales se debe desenvolver la actividad de la autoridad pública protectora del medio ambiente. Cuando hablo de autoridad pública me refiero a cualquier autoridad del Estado en los distintos niveles de gobierno. Si bien, en virtud de la función administrativa en sentido quizá un poco más estricto, naturalmente que gran parte de las obligaciones recaerán sobre la administración, sobre el poder ejecutivo. Pero creo que por la trascendencia de la temática que estamos analizando, no puede soslayarse ni mucho menos la función del Poder Judicial y tampoco creo que debe soslayarse la responsabilidad muy importante que deben llevar adelante los poderes legislativos en los distintos niveles de gobierno. Es una obligación para todos y la ley de ambiente
enmarca, como les dije, a través de determinados principios, precisamente la labor del Estado en materia de prevención y de precaución, tutela y desarrollo de un medio ambiente sustentable y, si se quiere, de proyecciones intergeneracionales. En primer lugar, de los principios que hacen o que establece la ley de ambiente, que van a permitir delimitar luego el ámbito de actuación de la autoridad administrativa, son, ya lo sabemos todos y los conocemos todos: prevención, precaución, solidaridad, subsidiariedad, cooperación, es decir, principios muy abarcativos y que son obligaciones, exigencias para las autoridades públicas, exigencias concretas que deben llevar adelante las autoridades públicas y que impactan directamente, me parece, en la forma o en el acto administrativo ambiental, en la herramienta fundamental que tiene la administración. Y aquí uno observa muchas veces, si uno recae o se recuesta sobre una concepción constitucionalista del poder de policía, puede tener alguna duda, puede surgir alguna discusión en torno a cuál es la fuente del poder de policía. Nosotros sabemos que en virtud del principio de juridicidad, como le gusta decir al doctor Cecín, el ejercicio del poder de policía tiene que surgir concretamente de la ley en sentido material, en sentido estricto, es decir, como aquel acto producido por los cuerpos deliberativos a nivel local, provincial o federal. Sin embargo, en materia ambiental también adquiere relevancia el acto administrativo ambiental. Y dentro del acto administrativo ambiental, como les dije, me parece que hay que precisar algunas características a partir de la estructura o de la ingeniería de sus distintos elementos que tipifican, que caracterizan el acto administrativo ambiental y que tienen que ser observados desde una óptica particular y especial. ¿Por qué digo esto? Porque si uno hace un escaneo de los elementos del acto administrativo ambiental, va a observar, por ejemplo, en materia de la causa, es decir, los antecedentes de hecho y de derecho del acto administrativo, que en virtud del principio precautorio, en donde muchas veces la autoridad pública no está, no puede eximirse del cumplimiento de la protección o la preservación del medio ambiente, aun cuando no existieran certezas científicas o elementos científicos que le brindaran el soporte a los fines de resolver, lo mismo debe resolver en el sentido de protección o de brindar esa protección. Bueno, pienso que, por ejemplo, el elemento causa, el elemento como elemento esencial del acto administrativo, la autoridad de aplicación tendrá que llevar adelante un esfuerzo para justificar precisamente en el dictado cuál es la causa o cuál es la determinación o el motivo por lo cual ha dictado ese acto administrativo tuitivo. Es decir, tendrá que hacer un esfuerzo muchas veces más importante para determinar con claridad la causa en cuanto a los antecedentes de hecho y de derecho, porque muchas veces se estará moviendo en un terreno que no conoce o no tiene a ciencia cierta el apoyo o el estudio científico suficiente. Como en el caso de la Corte, Asociación Multisectorial del Sur, fallado en el año 2010, con el voto de Lorenzati, precisamente establece este sentido, es decir, la causa es como si se proyectara en el tiempo y muchas veces la autoridad administrativa tendrá que guiarse en base a elementos a lo mejor no acabados de conocimiento científico para decidir la protección. Entonces ya en el elemento causa hay alguna particularidad en torno al contenido y a la estructura del acto administrativo. Lógicamente con la causa viene la motivación. La motivación tendrá que tener una claridad muy precisa y muy concreta como proyección precisamente de esa causa, sobre todo cuando se proyecte, insisto, hacia el futuro, por el mandato que tiene de preservar el ambiente en términos de sustentabilidad. Y a su vez, en cuanto a la motivación,
también repercute por una nueva tendencia en el sentido de una visión, si se quiere, más democrática del derecho administrativo, que ya no solo se lo piensa en términos de la decisión de la autoridad, sino también del ciudadano de superficie, del ciudadano de a pie, a los fines del ejercicio de la tutela judicial efectiva. Es decir, que el ciudadano tenga la mayor certeza también para poder ejercitar o acceder a la jurisdicción a los fines precisamente de defender los derechos en las situaciones en las cuales esté involucrado un interés, sea patrimonial o lo que fuere, porque, por ejemplo, tiene una empresa constructora, una empresa de minería o lo que fuere. Es decir, junto con el ejercicio de la autoridad administrativa, junto con la motivación per se como elemento esencial distintivo en materia de política ambiental, encontramos, me parece, también el refuerzo de la idea de la tutela judicial efectiva para el ciudadano de a pie. Y lógicamente que también observo que hay alguna impronta especial en la finalidad del acto administrativo, porque por mandato constitucional la finalidad del acto administrativo no puede ser otra que la de preservar el medio ambiente. Preservar el medio ambiente, con lo cual es más fácil o se detecta con mayor facilidad que en el común de los actos administrativos lo que viene a ser el vicio de este elemento del acto en cuanto a la desviación de poder. ¿Qué quiero decir en una primera síntesis? Que el acto administrativo ambiental reúne a partir de la estructura de sus elementos esenciales particularidades que no se observan, si se quiere, en el acto administrativo en general. Yo planteaba al comienzo que naturalmente recae sobre el Poder Ejecutivo en los distintos niveles de gobierno una altísima responsabilidad en materia ambiental, lo cual no exime muchas veces cuando uno habla de poder de policía y lo asocia únicamente al Poder Ejecutivo, a los otros poderes del Estado en torno a la tutela que deben brindar en relación al medio ambiente. Y en esto juega un papel muy, muy marcado, muy trascendental, realmente relevante el Poder Judicial. El Poder Judicial que va a ajustar muchas veces sus resoluciones con un criterio tuitivo, cautelar, distinto al tratamiento que se observa, por ejemplo, en la protección cautelar en otras normas, en otras disposiciones. Es lo que sostuvo la Corte Suprema en el año 2016, si mal, creo que es en el año 2016, en el fallo Cruz-Felipa, en donde señala que debe existir una tutela activa por parte del Poder Judicial, declarando inclusive o actuando de oficio, e inclusive, si se quiere, flexibilizando la rigidez de lo que establece la ley federal en materia de medidas cautelares, y a su vez que no es necesario, por ejemplo, cumplimentar con los requisitos del artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en cuanto a que debe existir un planteo concreto, directo, por parte de una parte interesada a los fines de solicitar la medida cautelar. Aparece con toda la fuerza, creo yo también con fuente constitucional en virtud del artículo 43 de la Constitución Nacional, una actividad muy proactiva, muy protectora del medio ambiente por parte del Poder Judicial. Y como tercer elemento desde una perspectiva del poder de la organización del Estado, me parece también relevante la función que deben cumplir los cuerpos deliberativos en materia de protección del medio ambiente, porque me parece que no alcanza el criterio, mejor dicho, es importante, pero no es suficiente el criterio establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional en cuanto al deslinde de competencias. ¿Por qué? Porque el deslinde de competencias únicamente posibilita de ordenar un poco lo que es la protección del medio ambiente en términos de derechos, pero sabemos que es una competencia concurrente, con lo cual debe volver a trabajarse o debe volver con mucha fuerza la necesidad de establecer en nuestro país un federalismo de concertación. Algunos lineamientos lo ha dictado la Corte,
en el reciente fallo que tuvo como partes al gobierno federal y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en torno a la presencialidad de las clases en medio de la pandemia. Pero en definitiva son los tres poderes del Estado los que deben llevar adelante este poder de policía de preservación del medio ambiente. Un último punto, y retomo una idea también que es muy importante y que uno observa que tiene que ver con una visión más democrática del derecho administrativo y que uno vislumbra a lo largo, por ejemplo, del manual o de derecho administrativo de Ábalos, Buteler y Massimino. Un enfoque distinto que tiene que ver o que parte también del ciudadano, digo yo del ciudadano de a pie, pero del ciudadano, de la construcción de ciudadanía. ¿Por qué? Porque la protección del medio ambiente no solamente involucra a los poderes del Estado, sino que en virtud del principio de subsidiariedad, inclusive el Estado es complementario de la tutela que deben llevar adelante los particulares del medio ambiente. Entonces, siguiendo este eje rector en el cual la participación ciudadana es decisiva a los fines de un control eficaz y de la preservación del medio ambiente en un sentido cabal, no hay otra alternativa. Me parece que el derecho administrativo en materia de medio ambiente también ha comenzado a establecer institutos que son sumamente importantes, como es la regulación de distintos institutos sumamente importantes, entre los cuales encontramos las audiencias públicas y a su vez el acceso a la información. Me parece que también, si bien estas características de un derecho administrativo más democrático se observan a lo largo de los institutos del derecho administrativo clásico, adquieren en el ámbito del derecho administrativo y del poder de policía ambiental una envergadura sustancial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la participación ciudadana en las audiencias públicas, lo que se juega o lo que se pretende es la construcción de consensos con la autoridad pública que tienen como finalidad sustancial o fundamental evitar que el ciudadano únicamente intervenga al final del proceso administrativo y forme parte de la toma de decisiones que en definitiva tiene que ver con el principio que está ya hace algunos años de moda en el derecho europeo de la buena administración. Es decir, convocamos al ciudadano no solamente a ser receptor de los actos administrativos, sino que también a ser gestor de esa elaboración de la declaración de voluntad administrativa. Con lo cual, no solamente nos ahorramos, si se quiere, etapas o procesos o vías recursivas, sino que estamos legitimando la actuación democrática de la administración pública y a su vez aseguramos que se concrete otro de los grandes principios del derecho administrativo, que es la eficacia. O sea, por un lado, las audiencias públicas, la participación y luego la información o el acceso a la información que debe brindar el Estado a los fines de que el ciudadano pueda ejercer y colaborar precisamente en la gestación de esa voluntad administrativa que se refuerce y que adquiere otra trascendencia también en materia ambiental. Un último punto que también particulariza esta temática me parece que tiene que ver con la educación ambiental. Y es muy interesante cómo el desarrollo de la educación ambiental no parte fundamentalmente del gobierno federal, sino que parte de los gobiernos municipales y de los gobiernos locales provinciales. Un ejemplo, en el primer caso de lo que significa la elaboración o la educación en materia ambiental, porque es un hecho insoslayable que la materia educativa o la educación es fundamental. En nuestro país, Argentina es uno de los países que más normas tiene en materia ambiental y sin embargo también tenemos muchísimos problemas, lo cual nos lleva necesariamente a la educación. Y decía que, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, la ordenanza 12.468 establece como
materia educativa, a partir del Código de Convivencia, primero reconoce el derecho al medio ambiente en su artículo 1. En el artículo 4 establece la obligación por parte del Estado y de la ciudadanía de proteger los espacios públicos. Y finalmente establece también como un criterio rector la educación de la ciudadanía, que lógicamente podemos aplicarla también al medio ambiente. Y dentro de este nuevo programa del gobierno de la provincia de Córdoba de este último 7 de junio, uno observa que el gobierno lleva adelante a los fines de proteger y de reforzar, no solo a través de políticas públicas activas, de herramientas, de infraestructura destinadas al medio ambiente, sino que refuerza la idea de educación y ha establecido la necesidad de crear una diplomatura en protección del medio ambiente, en gestión del medio ambiente a partir de la Universidad Provincial. Es decir, la educación también profundiza y fortalece lo que se refiere a un efectivo proceso de contralor, de prevención y de tutela del medio ambiente en el cual estamos todos involucrados. No solamente todas las autoridades públicas, sino también la ciudadanía en su conjunto, lo cual refuerza esta idea de novedad y de necesidad de profundizar en particular el derecho administrativo en materia ambiental. En conclusión, son 2 o 3 aspectos. En virtud de lo que acabo de decir, la necesidad de profundizar los ejes educativos en materia de protección del medio ambiente. En segundo lugar, en lo que refiere al derecho administrativo, necesitamos, me parece, un desarrollo del derecho administrativo ambiental por las particularidades que acabo de simplemente mencionar rápidamente, que tiene que ver con la estructura, la dinámica, el efecto, el alcance que tiene el derecho o el acto administrativo en materia de tutela del medio ambiente, que lo diferencia y que exige precisamente esa diferencia, si se quiere, del derecho administrativo clásico o tradicional que funciona como fuente. Y finalmente, me parece que es una discusión la temática ambiental y el poder de policía ambiental, como decía recién el doctor Palazzo, de gran auge y de gran actualidad, porque en nuestro país me parece que el derecho público está en una etapa de laboratorio y donde muchas veces las discusiones teóricas o las discusiones doctrinarias no deben soslayar, no deben olvidar que hay que darle soluciones concretas, específicas y efectivas a una temática que no puede esperar como es la del medio ambiente, porque nada más y nada menos que en materia de medio ambiente se juega muchas veces el futuro mismo de nuestro desarrollo como país. Muchísimas gracias. Doctor Orgaz, acá hay una pregunta en el chat. Sí. De la doctora Susana Párez. ¿Qué opina de la planta náutica de provisión de energía nuclear que propone Rusia para instalarse en el mar argentino? Bueno, eso salió, creo, Susana, ayer lo planteó la ANATA. Perdón, vos sabés que yo lo vengo siguiendo, yo no lo vi a la ANATA ayer, pero hace tiempo que yo lo estoy siguiendo en otros medios. Lo que pasa es que a veces veo la televisión española y a lo mejor lo vi por ahí, pero y justo y es más, lo asocié con el problema que había ido, ¿te acordás? Que había habido en el canal de Suez, digo, que era nada más que un barco que quedó atravesado, digo, Dios mío, en aguas territoriales fue más o menos simultáneo, pero no lo vi en la ANATA ayer. A mí me preocupa mucho porque parece que, o sea, por la fragilidad, o sea, ya ni siquiera me interesa la cuestión política, sino la fragilidad de tener en aguas territoriales argentinas un elemento que me parece que es tan peligroso, ¿no? Sí, yo creo, en términos generales, primero, que no conozco cuáles serían los detalles del acuerdo. En segundo lugar,
hay que tener en cuenta que la Constitución, en el artículo 41, también habla de una relación de equilibrio entre lo que es la tutela del medio ambiente y el desarrollo, si se quiere, económico del país. Me parece que vuelvo a la idea de la necesidad de contar con un derecho administrativo específico en materia de medio ambiente, o si se quiere, más profundizado para tener pautas objetivas de contralor lo más rigurosas posibles y a su vez, bueno, la audiencia pública, convocar a todos los sectores involucrados a los fines de que den su opinión. Pero, ¿qué te quiero decir, Susana? No sé si es o se debe definir la tutela del medio ambiente como un Boca o River, todos de un lado o del otro, sino que habrá que analizar, me parece, cada caso en concreto. Y eso también es lo que dice el constituyente. Sí, yo no dudo de que hay que analizar. Yo creo que de todas maneras, exponencialmente, un barco, sea de la nacionalidad que sea o hecho por el mejor ingeniero, los mejores ingenieros, la capacidad potencial de contaminación me parece que en el mar es como infinita, es nada más que eso. O sea, a lo mejor yo soy un poco catastrófica, pero... Muy bien, sí. Algunos sí coinciden en eso. Vos sabés que a mí me parece, en mi modestísima opinión, que el derecho administrativo vos lo expresaste con muchísima claridad. Uno de sus rasgos característicos debe ser el de la eficacia. O sea que la República Argentina, que tiene un excelente paraguas protector de normas medioambientales, tiene sin embargo un paréntesis de vacío entre las normas ambientales y el conocimiento del común de la gente y de los gobernantes de la existencia de esas normas. De manera que me parece a mí que hay muchísimo para hacer en la divulgación, en la difusión, en la convicción, en concertar como deber público de los ciudadanos ser gestores todos de la prevención del medio ambiente. Y eso es tarea del derecho administrativo en una de sus importantes facetas, que a mí me parece que es la de la eficiencia, de la difusión y de la conciencia que deben tener todos los ciudadanos que habiten en una comunidad, de que la protección y preservación del medio ambiente es una inversión para todos de carácter global. No quiero... Y la educación, los niños con el tema de la pila, realmente los promotores de no tirar la pila al tacho de basura fueron los niños en la familia. O sea, yo eso creo que la escuela, no sé si seguirá haciendo, pero los niños, yo me acuerdo hace años, mi nieto decía, no, esto no hay que tirarlo a la basura porque contamina. Yo creo que lo que se invierte en la educación primaria tiene un efecto multiplicador infinito de beneficio, ¿no? Claro. Y aparte, lo que decía Susana recién, el doctor Palazzo, la necesidad del conocimiento científico. Claro. Porque yo recuerdo como un caso muy importante en materia ambiental el tema de las papeleras que tuvimos con Uruguay, que generó conflictos diplomáticos, desgaste, instancias supranacionales inclusive, y a la larga, hoy por hoy, la papelera no contamina. O sea, al vicio. De reunir certezas y evitar conflictos jurídicos, porque tuvimos todo lo que fueron cortes de rutas, cortes de puentes internacionales, conflictos en materia de turismo. Es decir, perdimos plata por todos lados por falta de alguna certeza en materia de política ambiental, que tiene que ver con la educación también. Doctor Viale. Sí, Inés. No, que la semana pasada se aprobó la adhesión de Córdoba a la ley Yolanda sobre la obligatoriedad de la educación en materia ambiental. Así que ya no es una cuestión
vinculada a la inclusión de contenidos curriculares en las escuelas, sino que hace a la obligatoriedad de la conformación de cursos de capacitación para naturalizar una conciencia social y colectiva de la necesidad de colaborar como ciudadanos en la preservación. Y tuve la oportunidad de participar en la Comisión de Ambiente con esta ley, y mi aporte fue justamente un tema vinculado al derecho administrativo, porque tipifican como una sanción disciplinaria la omisión o la no realización de los cursos obligatorios. Así que un tema como que es impuesto imperativamente, una cosa que debería ser naturalmente. No tuve todavía oportunidad de ver cómo salió, si lo iban a revisar a ese tema de que la ley nacional está, pero creo que se están dando pequeños pasos que son importantes para trabajar. Herramientas hay, falta lo que se llama la implementación, el derecho ambiental efectivo, ¿no? Exacto. ¿Y los municipios están invitados a adherirse en la ley? Sí. Claro, sí tiene escuela, o sea, los municipios. Sí. Sí, la ciudad de Oliva ya se adhirió la semana pasada a través de una ordenanza. Sí, está avanzando eso bastante. ¿Qué tal, la doctora Liliana? Ahí está. No, la doctora lleva la bandera, es la precursora. Tenemos buena influencia en esa municipalidad. Ha clavado la cruz que venía desde el puerto de Palo, clavó la cruz ahí. Ahí hay alguien que está levanta la mano, me parece. El doctor Viale tiene la mano levantada, doctor. Bueno, buenas tardes, gracias. Yo quería agregar alguna reflexión que tiene que ver con parte de lo que... Primero agradecerle a Jorge que nos haya dado esta magnífica lección. En el tema que tiene que ver con la participación ciudadana, a la que también hizo referencia José Palazzo. Y además una preocupación que es que no nos pase con el ambiente lo que ha pasado con el mercado, ¿no? Son dos ámbitos en los que la sociedad se mueve, y a veces cuando nosotros tenemos algún resabio del romanticismo de la Revolución Francesa y del siglo XIX y del Estado de Derecho, y pensamos que el Estado puede intervenir como un sabio o como un dios griego, se nos complican las cosas. Entonces tenemos mercados que no son mercados, estados que no son estados. Y en esto del medio ambiente, ¿por qué digo esto? Porque en el medio ambiente el Estado y su burocracia política y administrativa, de la mano de ese agujero negro que es el poder de policía, generalmente son los grandes transgresores y los que permiten, no por falta de prevención o de sanción, sino definitivamente porque son los operadores y los instigadores a las transgresiones. En el caso de las mineras, que es un derecho que yo no conozco, todas han sido concesionadas por el Estado Nacional. En el caso de Vaca Muerta, que la gente que está vinculada al medio ambiente dicen que es un impacto medioambiental definitivamente muy, muy grande. Lo mismo pasa con las posibles usinas nucleares que estarían en proyecto de hacerse, ¿no? Y el Estado no cumple con aquello que ya dijo con claridad y que hizo Jorge referencia, que lo dijo en el caso Cepis, especialmente el voto de Rosati, que dice que el proceso de la audiencia pública no es un proceso formal, es un procedimiento sustantivo. El Estado tiene que informar de una manera suficiente al pueblo para que sepa qué es lo que va a ocurrir. Que no nos ocurra como está pasando con todo el sistema de las basuras, de los residuos basurales en Córdoba, donde no hay una solución.
y las soluciones que se toman son para que haya juicios que después no hay manera de solucionar. Porque los jueces no pueden solucionar lo que los técnicos no han podido acertar y lo que la ciudadanía tampoco ha sido debidamente informada. En síntesis, me parece que debe haber un principio de subsidiariedad reforzado con la solidaridad. Esto es un aspecto que ha señalado Francisco en su última encíclica y que tiene que ver con una queja que hizo Luigi Ferrajoli hace unos años. El Estado social de derecho o de bienestar quedó en manos de la burocracia y terminó siendo clientelista y paternalista porque no había técnicas jurídicas como fue el amparo o el habeas corpus para poder desarrollar semejante actividad estatal que fue la que le puso el sello al siglo XX. Ahora tenemos el sello del mercado abierto, de un Estado debilitado, lo ha demostrado la pandemia, y nosotros no podemos pensar en burocracias dispersas en todo el país que puedan hacerse cargo de semejante cuestión como es la del medio ambiente. No puede haber ni estatalismo, ni liberalismo medioambiental, para decirlo de alguna manera. Tiene que haber subsidiariedad, pero siempre que haya una solidaridad. Y para esto, por supuesto, es muy útil la educación. En síntesis, no veo que puede haber de nuestra parte un romanticismo en pensar que el derecho administrativo puede resolver temas que resuelven autocráticamente sectores de la burocracia que además están bastante dispersos en todo el país, ¿no? Este es un tema que me parece que al final terminan siendo expedientes que los jueces, yo me doy cuenta, no pueden resolver semejante magnitud si la ciudadanía no lo ha resuelto anticipadamente. Este era el aporte nada más que quería hacer. Gracias. Gracias, doctor. Acá tenemos otras inquietudes en el chat. Un comentario de la doctora Párez, donde nos dice que el doctor Abad cuestionaba el término medio ambiente, sostenía que el ambiente era uno, allá por 1975, que lo decía en los cursos de Derecho de Agua. Después tenemos una inquietud de Daniel Bajini, que dice, ¿qué piensa de la ley 24.196 de minería del año 1993, que las empresas solo pagan el 3% del valor del mineral de boca de mina y solo tienen que hacer un fondo preventivo ambiental del 5% del valor de los costos operativos de extracción? Bueno, supongo que tiene que ver con las condiciones o los requisitos de la explotación minera. También hay que situar la ley en un contexto muy particular político en aquel momento, ¿no es cierto? Volvemos un poco a la temática referida recientemente por el doctor Viale también, en el sentido de no contar, por un lado, no contamos a lo mejor, o contamos con gran cantidad de normas, una gran inflación de normas, pero a lo mejor carecemos de estructuras suficientes desde el Estado para que esas normas tengan aplicación y eficacia por sí solas. Y muchas veces está resolviendo el Poder Judicial cuestiones que desbordan o que son amplísimas. En torno a esa ley me parece que está en un contexto, en definitiva, muy particular, muy concreto, y debe ser vista en este marco de movimientos pendulares. Lo mismo pasa, por ejemplo, se me ocurre con el Estado empresarial, es decir, estos idas y vueltas de la realidad argentina. Muchas veces no tenemos criterios objetivos equilibrados a los fines de llevar adelante una política también ambiental sustentable. Que cobran poco, bueno, a lo mejor en aquel momento se pensó que era un incentivo para la explotación minera, porque el Estado tampoco podía llevarla adelante. O sea, es todo un complejo panorama político e institucional que debe tener, me parece, las respuestas más objetivas, concretas, o sea, muy, muy puntuales, equilibradas también. Por eso digo que me da la impresión que es una rama, la del derecho administrativo ambiental, a desarrollar, ¿no?
Bueno, muchas gracias, doctor. Acá también otra inquietud del doctor Daniel Juez, que pregunta, ¿el estudio de impacto ambiental sería un generador de causa? Un generador de Yo creo que conflicto. se refiere a la causa del acto administrativo. Bueno, me parece que el estudio de impacto ambiental está vinculado a la causa y colabora en qué sentido, porque al ser obligatorio permite que la autoridad administrativa tome el estudio del impacto ambiental, aceptándolo o rechazándolo, pero es un elemento importante a los fines de integrar la causa. Me parece que colabora en ese sentido. Me parece que también está vinculado al tema de las pruebas dinámicas, es una contribución del particular a los fines y que permite y facilita la determinación de la causa del acto administrativo también. Es un elemento sustancial, me parece. Doctor Palazzo tiene desactivado el micrófono. Si no tenemos más preguntas, lo volvamos a aplaudir a su brillante exposición. No, muchas gracias. Muchas gracias, pero es una charla y la verdad que es una altísima responsabilidad, en serio, por estar usted, el doctor Altamira, Leonardo Massimino, Mariana Ortiz, todos la verdad que conocen mucho más que uno, Susana Párez. A venir a hablar de poder policial ambiental para mí fue un desafío. Y además, doctor Orgaz, hemos decidido designarla a la doctora María Inés Ortiz comadrina de este departamento, con recomendación de ascenso después de la promesa que nos ha hecho. Me parece muy bien.